tiene que ver con la actualidad, no solamente con la actualidad local, sino a nivel nacional e internacional, claramente, porque vamos a hablar de la pandemia y vamos a convocar, en este caso, muy agradecidos por el tiempo que nos va a dedicar, a un doctor con quien ya tuvimos contacto el año pasado y pudimos esclarecer algunas dudas, y en este caso vamos a ir por lo mismo, ¿no? Vamos a hablar con el médico rosarino, inmunólogo, investigador de CONICET, y recientemente nombrado como miembro por la Academia Nacional de Medicina, nada más y nada menos. Estamos hablando del doctor Oscar Botazo, que está del otro lado para comunicarse con nosotros. Oscar, muy buenos días, ¿cómo le va? Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faderman los saludan desde San Nicolás en Radio Nova. Oscar, buen día. Bueno, no nos escucha. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Oscar Botazo, con quien en algún momento del año pasado, cuando todavía no existía la vacuna, sí los desarrollos, sí se trabajaba intensamente con distintos laboratorios que estaban empezando a intentar combatir el coronavirus con una vacuna. Hablábamos con Oscar Botazo y nos brindaba algunas especificaciones sobre esto. Oscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Ahora sí nos escucha? Sí, ahora sí. Perfecto, ¿cómo le va? Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faderman los saludan desde Radio Nova y agradecidos por estos minutos. Lo primero, para entrar en contexto que le queremos consultar, tiene que ver con un análisis, ¿no? De lo que está atravesando en este momento la República Argentina y la región también, por supuesto, en relación a la pandemia. Sí, no, lo bueno sería además que se hayan amesetado los casos, que empiecen a bajar, porque estamos en época de verano con mucho espacio, con mucha posibilidad del aire libre, de distanciamiento, y sería realmente una fenomenal pena que tuviésemos un repique de casos, porque no es la estación precisamente para eso. Otra historia será cuando venga el otoño y el invierno, pero ahora hay que tratar de tener una situación mucho mejor. No sé si se puede mencionar la palabra control, pero estabilizada. Estabilizada podría ser un término apropiado. Y bueno, eso lo que uno apela siempre es a una cuestión que tiene que ver con la conciencia de cada ciudadano y la responsabilidad, ¿no?, que tenemos que tener. Y lo que menos podemos imaginar es que la cosa está muy cerca de resolverse. Falta mucho, y aparte toda la cantidad de millones de personas que hay que vacunar en el mundo hacen que todo eso, para llegar a tener una inmunidad colectiva, con suerte la podríamos tener en el tercer trimestre de este año, pero con lo cual falta mucho, de modo que hay que seguir con una guardia muy activa. Me responde justamente la siguiente consulta que le quería hacer, de qué depende, ¿no?, que esto no suceda, que no sigan aumentando los contagios, porque entiendo que la situación, el termómetro social y el cansancio, el desgaste de la pandemia, sí, provoca que nos relajemos, ¿no? Definitivamente no es la misma la situación de hoy que la de marzo, la de abril pasado. Hay un desgaste en la sociedad que se hace ver en esta relajación. Cuando uno tiene malas noticias y sabe que vienen enfermedades, todo eso, se monta una respuesta dentro del cuerpo que es la reacción al estrés, ¿no? Y bueno, y uno está muy atento y muy concentrado, y el estrés lo mantiene en una cuestión de alarma. Pero cuando eso se prolonga en el tiempo, sobreviene una fase de cansancio y en algunos francamente de agotamiento, y uno podría decir que es como una suelta de amarras. Bueno, me cansé, esto no va más, aparte, y voy a entrar a decir, pero no es tanto como me lo dicen, y de aquí y de allá, porque después siempre cuando yo tengo una actitud voy a tratar de justificarla, porque así es la condición humana. Y lamentablemente todavía no estamos en la zona de soltar amarras, todavía tenemos que seguir, pero obviamente que hay algunas cosas que podemos hacer, y uno ve ahí que hay gente que va a ir a los campings, a las piletas de los clubes y afuera con espacio, nada cerca ni amontonándose, y bueno, pueden hacer una buena cantidad de actividades, que no es poco. Pero si no, uno tiene que ver, por ejemplo, lo que ha pasado en algunos países en Europa, y sobre todo ahora en el invierno, donde se han quitado los barbijos y bueno, y bajaron
literalmente la guardia, y ahora le repicó con todo, y como no llega, en esta carrera de vacunar la mayor cantidad de gente posible, pero tampoco se puede hacer milagro. Uno no puede, no puede poner a todos los ciudadanos, el otro, no es así. De modo que están en una carrera contra el tiempo, y en parte eso es porque, sí, lo que vos decís, hay un agotamiento, hay un cansancio, pero tampoco es una guerra que nos están cayendo las bombas. Claro. O sea, yo entiendo el agotamiento, pero si vamos a posicionarnos respecto de tragedias del mundo, pues no es la tragedia récord, seguro que no. Definitivamente, hay un cansancio, pero no debe nublarnos, ¿no? Lo que está pasando realmente. No. Y las consecuencias que eso puede generar. No, mirá, uno se puede hundir en la desgracia infinitamente. Acá quédate tranquilo que todavía en esto no estamos, de modo que obviamente la gente que es más joven, hay un viejo ejercicio mental que se llama comparado con qué. Si vos no has tenido otros cataclismos, no tenés el comparador del gran cataclismo, entonces te puede parecer que esto es terrible, pero si mirás un poquito la historia, la humanidad ya ha batido su propio récord de errores. No digo que no se va a seguir esforzando para que sigan ocurriendo cosas lamentables, pero han ocurrido cosas infinitamente peores que esto acá, de modo que hay que verle ese pedazo o si se quiere, el medio vaso lleno desde ese lugar. Doctor, dentro de este panorama que empieza a dar una luz de esperanza con la llegada y la producción mundial también de vacunas contra el coronavirus, lamentablemente nos encontramos, al menos lo vemos mucho aquí en nuestro país, con cierto sector mediático principalmente y también de la población que está con muchas dudas o directamente en oposición hacia las vacunas. ¿Podemos pensar, incluso teniendo a ese grupo poblacional, en una inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño, que es una palabra complicada, pero podríamos decir inmunidad colectiva. ¿Qué es? Para no poner, porque en realidad inmunidad de rebaño apareció con la medicina veterinaria, de ahí viene el nombre. Requiere entre un 60 a un 70. Yo diría que de gente que va a aceptar vacunarse, entre el 60 y 70 estamos. Lo que ocurre que en la historia de la vacunación es un bien colectivo, porque cuando nos empezamos a vacunar lo que hacemos es que termine a la larga habiendo menos circulación, con lo cual después nos beneficiamos todos. De modo que es una apuesta colectiva. Y uno dice, sí, los temores de la vacuna. Bueno, las vacunas existieron siempre, y cuando uno empieza a aplicar una vacuna y lo hace en base a un ensayo clínico terminado y publicado. Ya bueno, se vacunaron 20, 30 mil personas, se publicó en tal o cual revista, la eficacia es esta, los efectos adversos esto, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y después arrancamos, a ver, para que la gente se haga una situación muy de nosotros y de ustedes. Me refiero a San Nicolás. Cuando se hizo la vacuna de la fiebre hemorrágica y terminó en 1993, ¿cuántos vacunados había? 3.250 contra 3.250 placebos. Eso era todo lo que había. Y después, ¿qué hicimos? A vacunar a toda la gente que estaba expuesta. ¿Sabíamos si a la larga iba a haber otra cosa? No, no lo sabíamos, pero sí sabíamos que la fiebre hemorrágica tenía una mortalidad que a veces podía llegar al 25%, mucho más alta que COVID. De modo que hay una cuestión que se llama riesgo-beneficio, y uno no duda en exponerse teóricamente a un riesgo en función del beneficio que puede obtener. Pero si después uno mira toda la historia de las vacunas, sí, uno puede decir, y a lo mejor hay un efecto importante cada millón, cada 3, 4, 5 millones de vacunados, pero hay que mirar todo lo que se protegió, porque ustedes son muy jóvenes, pero yo en la escuela primaria, que yo no tengo varias décadas en la espalda, yo tuve 2 compañeritos con polio. Y eso hoy no ocurre más, eso no se ve más. Y ver que un amiguito no viene a la escuela y cuando vuelve no puede caminar, no es interesante. Sin dudas, sin dudas. Estamos hablando con el doctor Oscar Botazo. Oscar, eso te quería consultar. ¿Qué significa que una vacuna esté en fase 3 en un momento, Goyan,
planteó esto de que era más peligroso ingerir un ibuprofeno tomándolo como un medicamento diario, porque Popular. sí, o por un dolor de cabeza. Y la gente tiene miedo, pese a que la vacuna está en una fase 3 de investigación, que creo que tiene que ver con esto que vos decís del costo-beneficio. Pero se sabe demasiado, se baja demasiada información más allá de lo que la gente puede entender. Está mal comunicado todo lo que ocurre, por eso yo no el temor. manejo, yo no manejo esas cuestiones, eso está lejos de mí. Mira, yo en realidad mi trabajo ha sido investigar y bueno, ahora ya con esto de la pandemia tuve que salir a dar algunas notas, no es mi fuerte, pero uno tiene 3 fases, tiene las fases antes del humano, que son las preclínicas. En el humano la primera es de seguridad, después la segunda viene algo preliminar de eficacia, que en el caso de medición de anticuerpos, y la tercera es el examen con el cual te recibís, como para que se entienda. Yo me quiero recibir de periodista y tengo ahí la última materia, y hay cosas, bueno, imagínate cómo te pones cuando tenés tu última materia. Porque ahí te dice aprueba, no aprueba, y tiene tanta eficacia, etcétera, etcétera. Bueno, algunas ya han terminado y otras están en vías de terminar. Hay 2 vacunas que ya lo terminaron definitivamente. La vacuna de Oxford publicó la mitad de la primera parte de lo que vendría a ser el examen final, para que se entienda, de la fase 3. Y después hay otras que están en este momento terminando de incorporar pacientes y después hay que analizar los datos y bueno, después vienen todas las regulaciones, publicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay 4 vacunas que son muy parecidas entre ellas. La de Oxford, otra de un laboratorio de Estados Unidos, otro laboratorio de China y Gamaleya. Las 4 utilizan el adenovirus vector y uno espera a priori que las cosas sean más o menos parecidas. De las que tenemos mejores datos de la de Oxford, porque ya casi terminó todo. Y las otras se lo están ahí en este momento tratando de llegar ahí a la bandera, tratando de ver la bandera de llegada. Y bueno, y eso sí, yo entiendo que la gente piensa, pero bueno, hay todo un mundo dando vuelta en torno de esto, un mundo vigilante, un mundo muy vigilante, porque esto no es una cuestión que le toca. A ver, vamos a hacer una comparación. El año pasado murieron 1.500.000 personas de tuberculosis. Sí. Y a nadie le importó. O sea, no ocupa el espacio que ocupa esto. ¿Por qué? Y porque el grueso se da en países muy pobres, no le pega al primer mundo. Entonces pega menos. En cambio, como esto pega a todos por igual, están todos muy atentos. Claro. Porque esto implica rascarse para adentro. Entonces todos están vigilando, lo cual también es una ventaja, porque mucha gente está mirando muy de cerca. En cambio, si fuera para una cosa que queda allá lejos, uno no le da la misma atención. Eso es una cuestión del ser humano que no la estamos inventando ahora. Botazo, me interesa preguntarle en relación a esto que plantea de países pobres, países ricos y esta situación que claramente tiene relación directa con la distribución de la vacuna. Me interesa consultarle, en su opinión, por la cantidad de años, ¿no? Detrás de estas situaciones o detrás de lo que tiene que ver con la ciencia y específicamente con la pandemia, ¿cuál cree que debería ser el método ideal para la distribución de la vacuna? Porque hace una gran noticia que ingresó Estados Unidos en el COVAX en las últimas horas. Es noticia también que en las últimas horas el máximo referente de la Organización Mundial de la Salud dijo que estamos al borde de un colapso, de una catástrofe moral a nivel internacional por el reparto de vacunas. ¿Cuál debería ser el método ideal? ¿Hay un método ideal? No, pero tendríamos que haber seguido una mancomunidad planetaria liderada por la Organización Mundial de la Salud. Esto debería haber sido así, pero siempre siguen dando vuelta yo primero, yo, las individualidades, los pavos reales que desfilan y se lucen entre sí mismos a ver quién tiene las mejores plumas. El ser humano es un individuo de difícil aprendizaje.
esto habría sido la oportunidad para entender que debajo de este cielo estamos todos. Y sin embargo, siguen las disputas por protagonismo. La OMS en algún momento, yo te digo, a ver, por mayo, junio, había armado una estrategia, pero viste cuando, ¿cómo se dice? Fulano de tal hizo un llamado a la paz, ¿y qué pasó? Y el teléfono le daba ocupado. Me parece que el teléfono le dio ocupado, y le dio ocupado, y le dio ocupado. Y bueno, yo si estuviera en ese lugar creo que estaría al borde de una úlcera de estómago perforada. Porque sentís que realmente, no sé, no hay cada forma. uno sigue por el mismo lugar que seguía, cada uno sigue perfeccionando sus propios errores. Y no sé, no era, yo creo que de esta podremos, ojalá no esté todo perdido, ojalá podamos aprender de una buena vez, que esto nos toca a todos, que es lo más importante de entender, ¿no? Pandemia significa que hasta que no esté arreglado a nivel global, nadie sueñe que todo esto va a pasar definitivamente, y eso es lo que le cuesta a mucha gente en la cabeza meterse, que esa cosa tan, hacela tuya y pasala bien, pero es que no es así. Doctor, Sí. sí, perdón, nos habla de estas cuestiones que espera y esperamos obviamente todos o casi todos que a futuro cambie el COVID, modifique en la sociedad. ¿Cree que más allá de este aspecto social pospandemia que esperamos llegue pronto, puede haber algún tipo de adaptación biológica a partir de esta catástrofe sanitaria? Porque nos mencionaba antes algunos otros ejemplos. Viste que se habla mucho de que muta, o esta historia. Uh-huh. Te cuento una. Este virus muta menos que el virus de la polio. Uh-huh. Y vuelvo a lo de antes. Todo es comparado con qué. En la vida todo es comparado con qué. Porque si no la gente se le infla la peluca. Se le infla la peluca porque dice, es muy putagénico, no lo vamos, no, tranquilidad, mutan porque los virus tienen que mutar, porque nosotros le imponemos presión selectiva y ellos obviamente que hacen la mutación. Pero en algún momento los virus enganchan, entran en el sistema, se tienen que adaptar a la convivencia humana, y de hecho no vamos a entrar a hablar de esto porque es una historia muy larga, uh-huh. Pero un patógeno adaptado a la convivencia con la especie humana o lo que fuere, es aquel que hace menos ruido. O sea, yo estoy acá, déjenme estar y negociemos. Yo no voy a hacer demasiado daño, pero ustedes déjenme estar. Es la incorporación al arsenal, a la historial de patógenos que tenemos, y de hecho, no estamos en una clase de medicina ni de mucho menos de microbiología, hay patógenos muy bien adaptados que están, y lo tiene la mayoría de la gente, pero muy a las perdidas generan un ruido. Mientras tanto, como saben que no generan un ruido, son razonablemente aceptados. Y eso es lo que se llama el trade-off, es la negociación entre un patógeno y un hospedero. En algún momento algo de eso va a pasar, y si lo miramos en la gran escala, tampoco este es un patógeno tan agresivo. Si uno mira la mortalidad no es tan alta. ¿Qué pasa? Que como es nuevo, infecta a mucha gente porque encuentra mucha gente no inmune, y eso arma este pequeño lío porque es mucha la gente toda de golpe. Pero si no hubiese sido así, si esto hubiera pasado en otra época en las cuales no había aviones ni tanta manera de supercomunicación, esto no habría sido de esto. Pero ahora uno sube a un avión y en el término de 15 o 20 horas lo pone en la otra punta del mundo. Es muy difícil de parar esta historia de transmisibilidad porque nos movemos de una manera que no había precedentes anteriormente. Pero bueno, esto es una historia, ¿viste? Cuando uno termina de dar el teórico, que están los alumnos que quieren seguir hablando y uno se queda ahí hablando,
a ir adelante del aula. Es una historia larga para hablar, porque tiene muchas vertientes. Doctor, la verdad que es un placer muy grande poder hablar con usted. Nos quedaríamos durante largo rato, pero le hago la última consulta en relación a lo que pasa específicamente en la República Argentina, que es la presencia de la Sputnik, la vacuna que ya se está aplicando y que en los próximos días llegarán 5 millones de dosis más. ¿Hay contraindicaciones de esta vacuna? ¿Cuáles son esas personas que no pueden, o esos grupos que no pueden recibirla? Claro, no, hay que tener mucho cuidado con la gente que tiene alguna inmunodeficiencia o está tomando algo que al sistema inmune no le permite trabajar como debe. Pues a esa gente van a ver seguramente, porque hay una enorme cantidad de vacunas en desarrollo, pero hay más de 200 dando vuelta. Van a haber algunas que se llaman vacunas adaptadas para las personas inmunocomprometidas, que no viene al caso hablar ahora. Entonces, si uno está tomando alguna medicación que afecta la respuesta inmune o tiene un problema con la respuesta inmune, todavía no hay evidencia para decir se la puede colocar tranquilo. No, eso se va a recolectar porque falta todavía el tiempo. Entonces, por ahora, como una actitud prudente, a esas personas las cuidamos muy bien, como las debemos cuidar, porque son personas muy vulnerables, y cuidar en el sentido de que esté en contacto con muy poca gente, y la gente que está en contacto que sea gente con un alto cuidado de no exposición y de no ser esa persona que está en contacto contagiante, hasta que vengan los otros tipos de vacuna, o bien la experiencia mundial que se está recolectando indique que paso a paso se han inmunizado a algunas personas que eran inmunodeficientes y que la toleraron bien, etcétera, etcétera. Como ese dato no lo tenemos todavía, sería muy imprudente vacunar a esa gente a esta altura del campeonato. Botazo, un placer, repito, muchísimas gracias y más que a disposición. Abrazo. Bueno, un gusto, chicos. Sigan bien, ¿eh? El doctor Oscar Botazo, que en algún momento cumplió funciones como presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología, doctor médico, inmunólogo, investigador del CONICET, en diálogo con nosotros, esclareciendo y brindándonos detalles de algunos de los principales debates que hoy actualmente nos presenta la pandemia en la República Argentina. Las últimas noticias de San Nicolás y la región.